Muy bien, mis queridos hijos. Sean todos bienvenidos a nuestro encuentro bíblico, sean todos bienvenidos a este canal. Hoy tenemos un tema maravilloso que es con el cual vamos a culminar estos 3 temas que habíamos hablado, y es el tema de que el canon bíblico, o sea, el canon bíblico, hoy vamos a hablar del canon bíblico, que es cómo llegó especialmente a seleccionarse en esos libros que hoy hacen parte de ese compendio, de ese libro de la Sagrada Escritura, o más conocido como el canon bíblico. Recuerde que habíamos dicho, mis queridos hijos, en este caso, que eran 3 temas que nos iban a acompañar, que era la inspiración bíblica, que era la revelación bíblica y el canon bíblico. Con este tema de hoy terminamos, pues, otra parte de las lecciones que hemos tenido. Entonces, para hablar directamente de este canon bíblico, para hablar de este tema maravilloso que hoy nos une especialmente en nuestro tema bíblico, en nuestro canal, nos tendríamos que nosotros preguntar, ¿qué es el canon? ¿Qué es el canon? Y yo quiero que ustedes, mis queridos hijos, pues también en este momento se pregunten, se hagan esa pregunta. Para ustedes, ¿qué sería el canon? Si ya hemos hablado, en este caso, en varias oportunidades, para ustedes, ¿qué sería el canon bíblico? ¿Qué sería el canon bíblico en su momento? Y debemos de saber, primero que todo, que la palabra canon, en su origen o antiguamente, significaba vara de medir. Hoy conocemos de pronto metros, escuadras, reglas, pero antiguamente la palabra canon en su origen significaba vara de medir. Luego de mucho tiempo, después de que pasó el tiempo, pasó a tomarse esta palabra como una norma o un criterio para seleccionar unos libros de otros. Entonces se usaba canon, y con eso quería decir que iban a usar o a separar o a dividir unos libros de otros. Finalmente, mis queridos hijos, la palabra canon llegó a significar la lista oficial de los libros sagrados. La lista oficial de los libros sagrados. Y de ahí es donde nosotros vamos a empezar a comprender por qué quedaron unos libros, por qué sacaron otros libros, por qué unos libros hacen parte del canon, otros libros no hacen parte del canon. Y para comenzar, nosotros tendríamos que tener o imaginar o hacer una imagen, y lo podemos hablar de la siguiente manera. Digamos que yo, el padre Alberto, tengo una biblioteca grande, así como la de donde saco mis libros. Tengo una biblioteca grande. Tengo muchos libros. Pero como yo soy misionero, me tengo que ir de viaje o me tengo que ir a vivir a otro país. Ahora bien, como si yo me voy a ir a vivir a otro país, pues a mí me encantaría llevarme toda mi biblioteca. Pero ustedes saben que si voy sacando libros y libros, pues eso va pesando, y en vez de llevar ropa me voy a llevar libros, y pues efectivamente no me va a servir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo ya estoy haciendo, o quiero que ustedes se imaginen esa imagen, y nos estamos imaginando que el padre Alberto tiene una biblioteca súper grande, que tiene muchos libros, pero que efectivamente lo van a mandar de misión a otro país, y no se puede llevar todos los libros, porque en su nuevo destino, pues va a empezar una vida nueva de misión y demás. Entonces, el padre Alberto lo que hace es empezar a escoger los libros, lo que a él le interese llevar, lo que quiera llevar para leer en su viaje. Entonces, voy a empezar a revisar
uno para ver, no sé, para conocer más de María. Voy a llevar libros, de pronto cuentos para los niños. Voy a llevar libros que sean más significativos para mí, que tengan muchas ideas importantes para mi vida, de superación personal, de charlas de pareja, de catequesis, etcétera, etcétera. Voy a escoger unos libros que sean importantes para mí. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que de esa misma manera se seleccionaron unos libros que son muy claves y otros no tan claves o no tan importantes. Entonces, yo selecciono libros muy importantes para mí, pero otros no son tan importantes que los puedo dejar. Con ese ejemplo, mis queridos hijos, quiero que nosotros comprendamos que algo similar, algo parecido, sucedió con el proceso de la selección de los libros que tenemos hoy en la Sagrada Escritura. Su incorporación especialmente, según la importancia, según la relevancia, se fueron incorporando en lo que hoy conocemos el canon bíblico. Ahora bien, el canon del Antiguo Testamento, sabemos que fue especialmente la Biblia hebrea. Y eso ya lo habíamos visto, el por qué había quedado de esa manera o por qué se había escrito. Recuerden, ya habíamos hablado de eso. Si quieres retomar una vez más ese tema, pues hay que devolvernos un poquito en nuestro curso bíblico y empezar a discernir. Entonces, el canon del Antiguo Testamento, que era la Biblia hebrea, y sabemos que el pueblo de Israel tenía muchos libros religiosos de lectura, y eso lo conocemos. Y sabemos que al comienzo no hacían mucha distinción entre ellos, pero conforme pasaba el tiempo, el pueblo y sus líderes comenzaron a hacer distinción de estos mismos libros. ¿Y por qué empezaron a hacer distinción de estos mismos libros? Pues por una sencilla razón, para su fe. Para su fe empezaron a hacer distinción de esos libros. Ahora bien, no todos los libros tenían el mismo valor. Así como decíamos ahora, si yo me voy de viaje, tomo los libros que tienen valor y que me van a ayudar especialmente en la misión evangelizadora, que me van a ayudar con los niños de la infancia misionera, que me van a ayudar en la catequesis, que me van a ayudar en la Legión de María, que me van a ayudar en la formación. Y es el valor que en su momento le dieron. Para unos, los libros eran los más leídos que otros. Y eso pasa como cuando un escritor saca un libro, hace su publicidad y demás. Muchos les va a llamar la atención, pero a otros no les va a gustar. Es como cuando al padre Alberto le gusta leer muchos libros de superación cuando era joven. Ahora lo hago de finanzas para poder guiar también, para poder aconsejar, muchos libros de psicología, me encanta leer, de filosofía, de teología, la prensa y demás. Y hay unos libros de esos que yo leo, pues que tienen mayor relevancia. Y decíamos que también en esas tradiciones habían unos libros que eran más leídos que otros, porque tenían mayor sentido en la vida diaria. Si algo marca mi vida, si algo hace que mi vida sea diferente, pues eso es lo que me voy a llevar. Por eso, en ese entonces, otros libros fueron olvidados en algunos rincones de la biblioteca. Si a mí algo no me interesa, por ejemplo, si yo voy a mi biblioteca y yo aún conservo libros de cuando yo inicié ese caminar, que desde que se puso ahí nunca más se volvió a abrir, pues va a quedar olvidado. O de pronto un seminarista me va a decir: Padre Alberto, ¿usted de casualidad no tiene este libro que me están pidiendo en el seminario? Padre Alberto, ¿usted de casualidad no tiene un concilio vaticano? Padre Alberto, ¿usted de casualidad no tiene una Biblia? Padre, aunque la Biblia no la olvidamos, porque es algo que no se puede olvidar, pero lo estoy tomando de ejemplo. Entonces, ¿qué hago?
Padre Alberto, ¿usted no tiene un diccionario teológico? Entonces, sí, mire, ya no lo uso porque desde que me ordené el diccionario teológico se usa de vez en cuando, pero aquí está. Entonces, hay unos libros que quedaron relegados, que quedaron por allá en la esquina de la biblioteca. Y a eso viene que pasó lo mismo con la Sagrada Escritura, que unos libros no los metieron dentro del compendio porque no tenían mayor relevancia y no eran tan importantes, pero al no ser importantes no quiere decir que entonces quedaron por ahí archivados, no, sino que están en un rinconcito, ahí, en un rinconcito. Ahora, el criterio básico para escoger los libros, porque nosotros podemos decir, bueno, ¿y por qué solo escogieron estos libros? ¿Por qué no metieron todos? Imagínense, tendríamos, no sé, nuestra Sagrada Escritura, que es grande, imagínense si hubiesen metido todos los libros. El criterio básico, como decíamos, para escoger los libros más importantes, ¿qué eran? Valorar aquellos que expresaban más intensamente la fe en Dios y alimentaban la vida del pueblo. Se escogieron los libros que verdaderamente edificaban, que verdaderamente hacía que el pueblo vibrara, mis queridos hijos. Aquellos libros que intensamente vivían en la fe y que alimentaban en la vida del pueblo. Y por eso hablábamos en días anteriores que directamente la Sagrada Escritura es el manual perfecto para manejar a este ser humano. Cuando este ser humano se descompone, pues yo voy al manual. Cuando este ser humano empieza a hacer cosas que no son, pues yo voy al manual. Porque ahí está el manual completo de cómo, digamos, se usa este artefacto, mis queridos hijos. Qué pena nombrarlo así, pero ahí está el manual. Ahora bien, mis queridos hijos, entonces se escogieron esos libros por el aporte que hicieron de vivir la fe intensamente en Dios y el alimento de la vida del pueblo, o sea, se alimentaban especialmente. Y de ahí llegaron estos libros que hoy los llamamos Sagrada Escritura. De ahí, de ese compendio, llamamos hoy día Sagrada Escritura. Ahora bien, mis queridos hijos, así nació la preocupación por elaborar una lista física y oficial de los libros sagrados. Si yo hoy cogiera mi biblioteca y empezara, mi biblioteca está acá a este lado, y empezara, y a este lado también, y empezara a hacer una lista de todos los libros que yo tengo. Como les digo, hay libros que yo nunca más volví a abrir, que ya pasaron, que yo si un día dijera, si yo ya no uso este libro, ¿por qué no lo saco? Pero como siempre a nosotros nos gusta tener que digan, uy, qué bonito, todo eso se ha leído el Padre. Pues sí, a Dios gracias. Todos los libros que yo tengo en mi biblioteca me los he leído y los he usado para estudio en su momento. Entonces, así nació, mis queridos hijos, la preocupación por la elaboración de una lista física y oficial de los libros sagrados. Con el ejemplo que estoy haciendo. A esta lista se le llamó el canon. El canon. Entonces, antiguamente decíamos que la palabra canon se usaba para medir y que después fue tomando el nombre para nuestro canon, nuestra biblioteca. A los libros de esta lista los llamamos libros canónicos, para que nosotros lo tengamos muy presente, porque hacen parte del canon. Esta lista no se hizo de la noche a la mañana para que nosotros lo tengamos presente. Esta lista tardó mucho tiempo en completarse. Muchísimo tiempo. Ahora bien, los judíos, mis queridos hijos más conservadores que vivían en Israel, oficializaron su lista de libros canónicos hasta el año 90 después de Cristo. Si vamos y estamos hablando en este paso, en este momento del año 90 después de Cristo, pues es muy fácil devolvernos unas hojitas ahí en nuestros mapas que hicimos y ver
¿dónde está el año 90 después de Cristo? Sabiendo que vamos en el 2024. Y para ellos era un canon de 39 libros inspirados. 39 libros inspirados. Uno de los criterios de selección fue el idioma. Recordemos que ellos empezaron a escribir y lo hicieron según el lugar donde estaban. Y por eso se admitieron solo libros escritos en una lengua. ¿Se acuerda que hablábamos de cuando teníamos el tema que en qué idioma se escribió la Biblia? Pues ahí recordemos que hablábamos del hebreo. Entonces ahí efectivamente se seleccionan especialmente esos libros en hebreo, mis queridos hijos. Pero ahora bien, ya después del siglo III antes de Cristo, ya sabemos por qué uno es de forma ascendente, el otro de forma descendente, los judíos que vivían fuera de Israel, en ambientes más paganos, reconocían como inspirados otros libros escritos. Y recordemos que también fueron escritos en griego. Entonces, están los de hebreo, pero también empezaron a reconocer los libros que están escritos en griego. Ahora bien, esta adición fue admitida. Cuando hablamos de ser admitida, es que los aceptaron ahí, en ese solo compendio, y seguida por las comunidades cristianas de los primeros siglos. De este modo, mis queridos hijos, para ellas el canon del Antiguo Testamento, que recordemos que recopilaba los libros en hebreo, eran de 46 libros inspirados, mis queridos hijos, de 46 libros inspirados. Recordemos entonces que eran los 39 libros más los que le agregaron en su momento para un total de 46 libros en el Antiguo Testamento. De ahí vamos viendo cómo directamente se va componiendo este canon bíblico. Ahora bien, el canon del Nuevo Testamento, porque así como el Antiguo Testamento, y nosotros ya sabemos qué pasó con el Nuevo Testamento, cómo se escribió el Nuevo Testamento, dónde se escribió el Nuevo Testamento, cómo se iban recopilando la información y demás. Entonces, el canon del Nuevo Testamento, con el Nuevo Testamento sucedió algo parecido y eso no lo podemos negar. Muchos libros circulaban normalmente entre las primeras comunidades cristianas. Y recordemos, mis queridos, entre las primeras comunidades cristianas. ¿Y cuáles son esas primeras comunidades cristianas? Pues, por ejemplo, tenemos las cartas de Pablo y los evangelios. Y recuerde cuando hablábamos de eso, que es en el siglo XVI. En el siglo XVI quedó fijada la lista oficial de 27 libros aceptados como canónicos. Entonces tenemos 27 libros del Nuevo Testamento y 46 libros del Antiguo Testamento. Entonces decimos que en el siglo XVI quedó fijada, mis queridos hijos, quedó fijada la lista oficial de 26 libros para que nosotros lo tengamos presente. Libros aceptados, mis queridos hijos, para que lo tengamos muy atentos nosotros. Libros aceptados, que nosotros podamos ver cuáles son los libros canónicos, para que lo tengamos ahí presente. Recapitulemos un poquito. Entonces, en el siglo XVI quedó fijada la lista oficial de 26 libros aceptados como canónicos. Esos expresaban claramente la fe de Jesús y por eso habíamos hablado de cómo se fue recapitulando, recogiendo la información, cómo se fue escribiendo en el momento. Y como esos libros expresan claramente la fe de Jesús, y esos libros alimentaban también el compromiso de la iglesia.
¿Cuál es el compromiso? El que nosotros vivimos día a día. Ahora, hay otros libros, mis queridos hijos. Hay otros libros. Por ejemplo, los evangelios de Tomás y de María Magdalena. Muchos de pronto decimos, oiga, ¿cómo así que había un evangelio de Tomás? Oiga, ¿cómo así que había un evangelio de María Magdalena? Esos libros quedaron fuera de esta lista y han sido llamados libros apócrifos o libros ocultos, para que nosotros tengamos presente. Y con eso decimos de la misma manera que efectivamente cómo se fueron seleccionando, cómo se fueron escogiendo los libros, cómo se fueron adhiriendo a ese canon y cómo hoy hacen parte de nuestra iglesia. Ahora bien, preguntémonos ahí, como siempre hemos hecho en nuestro trabajito, ¿qué entendemos por canon? Yo quiero que hoy nos quede claro, ¿qué entendemos por canon? Es una de las preguntas que ustedes deben de contestar basado en lo que hemos venido compartiendo. Y ya saben, ahí en el cuadernito lo consignan, después le toman una fotico y me lo envían. ¿Qué entendemos nosotros por canon? Otra pregunta, ¿cuál fue la preocupación que motivó la elaboración del canon? Recordemos el motivo por el cual tenemos el compendio y nos basamos en el ejemplo que dijimos en el momento, que eran los libros que movían nuestra fe y que edificaban al pueblo. Ahora bien, mis queridos hijos. Otra pregunta, ¿tenemos algún canon nuestro, por ejemplo, de frases bíblicas, de cantos u oraciones? Canon no es solamente la Sagrada Escritura, es un compendio. Entonces, que yo tengo un canon de citas bíblicas, entonces tengo un listado de mis citas bíblicas. Que yo tengo un canon de mis alabanzas, mis canciones preferidas, entonces yo las tengo escritas. Que yo tengo un canon, algo que me llame a mí, que me motive a mí en el momento, mis queridos hijos. Entonces, para que nosotros lo tengamos muy pendiente, muy pendiente. Ahora bien, hoy pues haremos el resumen o la síntesis de esos 3 temas que vimos en estos días. ¿Por qué hacemos el resumen o la síntesis, Para que nosotros comprendamos. Recuerden que habíamos hablado de la inspiración, habíamos hablado de la revelación y hoy habíamos hablado del canon. La síntesis es importante porque es donde resumimos los 3 temas que nos acompañaron. Hablemos de la inspiración y recordemos la inspiración. Entonces, la inspiración, mis queridos hijos, habíamos dicho que es distinguirnos inspiración artística de inspiración divina. Hablábamos de una inspiración artística del arte que le inspira y una inspiración divina que viene de Dios. Recordemos que partimos de la certeza de que Dios es el autor de la Biblia y que a mí nadie me puede quitar eso. Yo creo en fe que Dios es el autor de la Biblia y de ahí partimos, mis queridos hijos. La inspiración se descubre en las palabras bíblicas que están llenas de vida. ¿Y por qué se descubre que son inspiradas? Porque están llenas, esas son inspiradas y por eso hablamos de una inspiración. La inspiración se descubre en las palabras bíblicas que están llenas de vida y son inspiradas. De la misma manera habíamos dicho que Dios es quien inspira la vida, el relato de la fe y el acto de escribir. Es una inspiración de Dios. Y por eso decíamos que es como la construcción de una casa en la que aportan o están los arquitectos que diseñan la obra,
el maestro que dirige al albañil, el que realiza el trabajo. Maestro, albañil y arquitecto que dirigen la obra, los tres comparten la construcción de la obra. ¿Cuál es el objetivo? Construir la casa. El arquitecto, el maestro y el albañil llegan a la construcción de una sola. Ahora, hablamos también del tema de la revelación que fue un tema maravilloso. Y recordamos que revelar es correr el velo, revelar es correr el velo. Revelar, antiguamente tomábamos fotos cuando existían las cámaras y uno tomaba la foto y después llevaba el rollito y lo mandaba a revelar. Y decíamos que revelar es correr el velo y hablábamos que como nosotros estábamos detrás de un teatro o enfrente o detrás de la cortina y veíamos y nos imaginábamos estas cosas. Entonces, el revelar es correr el velo y mostrar cuál es la vocación final del hombre, del mundo y de Dios. Y decíamos que dentro de ese compendio, dentro de ese libro, dentro de ese canon, estaba directamente el manual de cada uno de nosotros, el manual de vida. La Biblia nos revela, uno, mis queridos hijos, Dios es Trinidad, amor y solidaridad. 2. El mundo es creación divina y debemos cuidarlo en espera de que sea transfigurado por Cristo. Y les decía yo, hoy día nosotros nos estamos encargando de destruir todo, de dañar todo, de pisotear todo, de demoler todo. Y 3. Las personas somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y espero que se recuerden que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y hay veces no nos valoramos. 4. Estamos llamados a construir el reino. Estamos llamados a construir el reino y no a destruir. Y 5, que la esperanza está viva y esa esperanza se sostiene por medio de la Sagrada Escritura. Recuerden que hablábamos que en la Sagrada Escritura encontramos la solución a nuestros problemas. En la Sagrada Escritura encontramos la solución a nuestras enfermedades. En la Sagrada Escritura encontramos nuestro proyecto de vida. Esta revelación ya habíamos dicho que esa revelación es progresiva y es muy dinámica. Y hablábamos que efectivamente la palabra de Dios, aunque es la misma ayer y hoy y siempre, se renueva constantemente para nosotros. No es lo mismo escuchar hace 3 años el Evangelio a escuchar hoy el Evangelio. Yo hace 3 años pude escuchar la parábola del sembrador y en ese momento hubo una revelación divina por medio del sacerdote. Pero este año puedo escuchar la parábola del sembrador, y tener una revelación diferente. Es el mismo texto, pero con una experiencia de vida para mí. Y por último, hablábamos hoy del canon y decíamos que el canon significa lista de libros seleccionados. Y decíamos que antiguamente la palabra canon se usaba para medir. El canon bíblico surge porque el pueblo y las comunidades empezaron a seleccionar libros que eran más significativos para su mediación, su meditación divina y para su oración y sus lecturas. De ahí surge especialmente crear el canon y por eso hablábamos que si nosotros somos amantes de formar canon, el canon de canciones, el canon de libros y demás. Ahora bien, otros quedaron como libros que se decían cosas buenas, pero que no eran considerados como inspirados por Dios. Y hablábamos que fueron apartados.
Y decíamos que en los libros escogidos, ellos encontraron una fuente de comunión con Dios, en quien veían presente en la historia, mis queridos hijos. ¿En cuál historia? En la historia humana, mis queridos hijos. Muchas gracias por ese regalito. En la historia humana. En la historia humana. Animados especialmente a sus líderes. Animados especialmente por sus líderes, mis queridos hijos, para que nosotros lo tengamos muy, muy presente. Entonces, tengamos eso presente, mis queridos hijos, al respecto de los 3 temas que hemos visto, que son la inspiración, que es la revelación y que es el canon. Y de esos 3 temas maravillosos nos sirven para nosotros para saber por qué solo esos libros hacen parte directamente de nuestra Sagrada Escritura. Porque efectivamente fueron 46 libros del Antiguo Testamento y por qué especialmente se constituyó ahora ser parte de ese gran compendio. Por eso, mis queridos hijos, tengamos muy, muy, muy presente que este librito, que este canon, que este compendio que nosotros tenemos aquí en nuestras manos, en nuestra casa, es una revelación divina, una inspiración divina que hace parte de nuestro canon, para que lo tengamos muy, muy presente, mis queridos. No se nos olvide entonces la inspiración, la revelación y el canon. Digamos entonces, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.